Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar la operación diferencia de conjuntos. Tenemos que tener en cuenta que el signo de la operación es una línea horizontal pequeña, como el signo de la sustracción. Dice la teoría que se toman solo los elementos del primer conjunto. Acá tenemos tres casos a tener en cuenta. Primer caso, cuando se intersecan. El segundo caso, cuando hay una inclusión. Y el último caso, cuando son conjuntos disjuntos. Si estos dos conjuntos se intersecaran, entonces yo debo tomar solo los elementos de A y debo rechazar todos los elementos del conjunto B, que en este caso está acá pintado de verde el conjunto. Si hay una inclusión, me dice A menos B, nuevamente tomo solo los elementos del primer conjunto, que sería el A, y nada del conjunto B. El conjunto B no debe ser pintado. Último caso, cuando son conjuntos disjuntos, dice A menos B, entonces pinto los elementos del conjunto A y no debo pintar nada en el conjunto B, menos B. Ejemplo, tengo acá como ejemplo el conjunto M por comprensión, que dice que son números naturales cuya condición dice que es mayor o igual que 5, entonces debo tomar en cuenta el número 5, el número 6, también el 7, menores que 9, es decir, hasta el 8. Acá me debo dar cuenta que hay otra condición, entonces voy a tener que restar a cada elemento de X, o sea, al 5, le voy a restar 4. 5 menos 4, entonces tengo primer elemento del conjunto M al número 1. El número 6 también le resto 4 y voy a tener como elemento el número 2. Y así sucesivamente, 7 menos 4, tendremos el número 3, y el 8 menos 4, el número 4. Y ahí tenemos el conjunto M, determinado por extensión. Nuevamente acá tenemos el conjunto P, dado por comprensión también estaba, y cuyos elementos, que son números naturales, va a ser mayor o igual que 3. Tenemos esta condición 3, 4 y menor que 6, es decir, hasta el número 5. Tengan en cuenta que acá está el símbolo igual también, por eso he tomado el número 3. Entonces, a cada uno de estos valores de X le voy a aumentar 1. Entonces, 3 más 1 sería el 4 como elemento de P, 4 más 1, 5, y por último, 5 más 1, 6. No se toma el número 6 porque no existe el símbolo igual. Muy bien, ya tenemos el conjunto P, ahora vamos al conjunto Q. Dice que X, tal que X, pertenece a los números naturales, pero son divisores de 3. Entonces, debo recordar que los divisores del número 3 son aquellos números que se pueden dividir entre 3, pero en forma exacta. Entonces, tenemos el número 1 como primer divisor, porque 3 entre 1 sí me va a dar en forma exacta número 3, y el número 2 no puede ser porque 3 entre 2 sería un número decimal, o sea, una división inexacta, y tengo el 3 entre 3 que también es divisor. Entonces tenemos que el conjunto Q, cuyos elementos son 1 y 3. Ya tengo mis tres conjuntos determinados por extensión. Ahora vamos a realizar la primera operación, porque me piden hallar M menos P, nuevamente en forma simbólica y en forma gráfica, como hemos visto en las anteriores clases. Entonces, M menos P. M, quiero los elementos de M y nada de los elementos de P. Entonces vamos a ver. 1 es solamente elemento de M. Miro acá, no debe estar en P el número 1. Me doy cuenta que no está en P, entonces M
menos P tiene como primer elemento al número 1. El 2 también es solamente elemento de M. Me doy cuenta que sí. Miro el 3, también es solamente, le corresponde al conjunto M. Entonces también lo tomo. El 4 no podría ser porque también es elemento del conjunto P y yo no quiero ningún elemento del conjunto P. Entonces este no debe ir, ni tampoco ninguno de los elementos que tiene P. Muy bien, entonces solamente sería hasta 1, 2 y 3, hasta el elemento 3. Muy bien, ahora vamos a hacer la forma gráfica. Ya hicimos la forma simbólica, vamos a la forma gráfica. Tenemos una intersección. El elemento 4 está como elemento de ambos conjuntos y en el conjunto M tiene como elemento solo del conjunto M el número 1, el número 2 y el número 3. Muy bien. Ahora, solamente elemento de P es el número 5 y el número 6. Ahí está mi gráfica. Recuerden que debo pintar para que se pueda observar la operación. Queremos M y nada de P, como tapar al conjunto P, y solamente entonces debo pintar el conjunto M solo, nada del elemento que también lo tenga P. Entonces esta parte, este conjunto no va a pintar. 1, 2 y 3. Ahí está la respuesta. Vamos a ver acá, M menos Q. M menos Q, observo al conjunto M y al conjunto Q. Y me doy cuenta que M tiene como elemento solamente exclusivo de M, solo de él. Me doy cuenta que el 1 no puede ser porque también lo tiene Q, entonces no debo tomarlo. El número 2 sí lo puedo tomar, entonces vamos a abrir las llaves. El número 2 sí va dentro del conjunto de la operación M menos Q, porque solamente es del conjunto M. El 3 tampoco corresponde porque es de ambos conjuntos. También le corresponde al conjunto Q, entonces no debo tomarlo porque me dice menos Q. Y el número 4, en este caso sí lo puedo tomar porque no le corresponde al conjunto Q, es solamente elemento del conjunto M. Muy bien, ahí hemos terminado. Y me doy cuenta que en la gráfica va a ser una inclusión, donde el conjunto Q, cuyos elementos son 1 y 3, está dentro del conjunto M. Entonces Q tiene como elementos 1 y 3, que también son elementos del conjunto M. Entonces está incluido y me faltaría el elemento 2 y el elemento 4. Entonces ahora voy a pintar el conjunto M menos Q y tomo los elementos que son solo de M. Por último, P menos Q. P menos Q, miro estos dos conjuntos y me doy cuenta que no tienen ningún elemento en común. Entonces, como me piden P, voy a tomar solamente los elementos, en este caso, que son solo de P, que sería el 4, el 5 y el 6. Vamos a ver acá, conjunto P, cuyos elementos son 4, 5 y 6. Y el conjunto Q, tenemos 1 y 3. ¿Qué parte pintaría en la forma gráfica? Solo al conjunto P. Y acá entonces tenemos los ejemplos de los 3 casos que se pueden dar cuando tenemos dos conjuntos. Luego continuaremos viendo la siguiente operación y más ejemplos con 3 conjuntos.